Primero quiero extenderle un saludo a todos mis hermanos y hermanas que escuchan esta reunión y me ha correspondido hablar lo que podría ser la esencia de lo más cercano a la venida del Señor. Estoy diciendo esto porque veo a veces mucha gente preocupada por los eventos que han ocurrido en Rusia, guerras, ahora en Sudamérica. Nunca hemos visto, al menos en lo que me corresponde a mí como ser vivo, una reunión de eventos y sucesos que marcan un movimiento de gente respecto a situaciones de guerra. Hemos estado contemplando por medio de los televisores, de los medios de comunicación, un movimiento increíble de tropas, de guerra, donde incluso el país más grande, Rusia, ha tomado su decisión y se han producido movimientos de tropas, y finalmente la gente queda preguntándose, ¿será este el fin del mundo? ¿Serán uno de los eventos del fin del mundo? Esta preocupación me nace para que los hermanos pudieran recordar simplemente lo que Dios dice respecto a los eventos finales, para que ellos mismos se respondan con la Biblia y puedan estar tranquilos esperando los momentos que realmente son los que corresponden a los últimos eventos de nuestro Dios, que tiene preparada para la manifestación final de su Hijo Jesucristo en este mundo. Así que yo voy a dar lectura de algunos pasajes que me parecen relativos a esto para que ustedes los tengan en su mente. Le pido simplemente que los acojan como una sugerencia, porque finalmente todos nosotros vamos a ser responsabilizados de lo que la Biblia dice, y es el único camino que nos puede llevar a mantener una posición correcta relativo a lo que Dios dice a estos eventos finales. Y aquí, por ejemplo, la Biblia también habla de que iban a venir momentos difíciles en el mundo. En el caso de Apocalipsis está el Imperio Romano en apogeo cuando se manifestó esta revelación a la iglesia. Y también muchos otros eventos históricos que podríamos citar, pero no me da la mente para tantos eventos, simplemente estoy citando los que son más fáciles de reconocer. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 1, se habla de una alabanza, ¿cierto?, que introduce a la profecía que está enseñando el apóstol Juan. Dice, después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo, fíjense, que decía, aleluya, la salvación y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado la grande ramera que ha corrompido a la tierra con su inmoralidad. Fornicación, dice la versión más nueva. Y ha vengado la sangre de los siervos de mano de ella. Entonces, claramente aquí está hablando de que Dios estaba orando contra de una grande ramera y ha vengado la sangre de los siervos de ella en ella. Vemos que, por ejemplo, Pablo o Pedro también padecieron por los poderes que en ese tiempo se manifestaron contrarios al Cristo. Pero ahora, en los tiempos que nos toca vivir a nosotros, siempre hay una oposición entre países que no son cristianos y los que lo son. Países, me refiero en sentido general, porque en realidad ser cristiano les queda corto, y a nosotros también nos queda corto a veces la palabra de cristiano, pero debemos ser consecuentes. Aquí, ¿en qué nos puede ayudar esto? La palabra de Dios pretende ordenarnos para que no nos confundamos con los eventos. La fornicación también se puede hablar en el sentido de que cuando se cambia la adoración de dioses de una nación, cuando una nación cambia sus dioses o es sometida por otros pueblos a cambiar sus dioses. Apocalipsis 19, sigo leyendo. Esto en el tiempo de Juan era claro, tendría que haber sido la referencia a Roma. Ha juzgado la grande ramera y ha corrompido la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. O sea, también aprovechó de hacer juicios Dios de pasadita, por decirlo así, en sentido humano. Versículo 3 dice, y por segunda vez dijeron aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Entonces salió del trono una voz que decía, load a nuestro Dios, porque sus siervos y los que le teméis, tanto pequeños como grandes. Y luego titula mi versión de la Biblia aquí, las bodas del Cordero. Introduce entonces el título para que nosotros podamos ir entendiendo en qué sentido lo está comprendiendo el autor de la traducción de la Biblia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya.
porque reina el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. En ese tiempo se le declaraba que reinaba. Imagínense ahora si no reinará. Claro que reina en este tiempo. Se hace la voluntad de Él, y Dios hace su voluntad a través de la mano del Cordero, de la mano de su Hijo. Gocémonos, fíjate, en un contexto de enfrentamiento contra toda la adversidad que significaba estar bajo el yugo romano en ese tiempo, imagínense. A pesar de eso, dice, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque ha llegado la boda del Cordero. Hermanos, el día de nuestra alegría, el día de la boda del Cordero en que podremos estar con Él para siempre. Estoy diciéndolo en el sentido de aspiración, no que haya ocurrido, por si acaso, no me vayan a malentender. Las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Está preparada la novia? Podríamos darnos cuenta con esto que nos está diciendo que nosotros estamos preparados ya para reunirnos con el amado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente y limpio. ¿Usted tiene esa vestimenta para presentarse adelante del Señor? ¿Tiene usted esas vestimentas? ¿Las tiene puestas? ¿Cómo puede ser posible que se diga esto? Dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Y aquí nos explica, porque el lino fino es los actos justos de los santos, o las justificaciones, como dicen las versiones más reformadas. Entonces, esta pregunta la hago yo también hoy en este tiempo. Hay submarinos nucleares dando vuelta por la mar de Rusia y se ven posibles encuentros más difíciles todavía. Dios está entonces trasvasijando poder entre uno y otra nación. Para que se pueda entender, Dios está debilitando a un país que se veía firme y está cambiando las reglas del juego. El que parecía firme ahora es un país que está problemado y está perdiendo la guerra. Todo esto que estoy dándole a entender acá, mi hermano, es que son eventos finales. Si la iglesia se está vistiendo de vestimentas blancas hoy, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor aún no ha venido, pero tenemos que estar vestidos de vestiduras blancas, limpios, confesando a Jesús como nuestro Salvador, porque si es la voluntad que partamos en estos tiempos, estamos firmes en Cristo, limpios en su sangre, porque Él la derramó para la limpieza de nosotros, y esa limpieza de pecado nos permite estar en paz en estos momentos difíciles. ¿Quién habría pensado que la gran Rusia, ¿cierto?, habría cambiado de importancia? Porque ahora pasa a ser un país sometido. ¿Qué podemos decir esto? Leo, versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su inmoralidad. Lo que le pasó a Roma es parecido a lo que vemos caer ahora un país. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, también Dios se está cobrando en Rusia. Y yo no lo estoy diciendo con una afinidad por un partido político, yo lo digo porque Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y esto pasó en el Imperio Romano, hermano. Y ahora aquí se está repitiendo nuevamente. Dios está haciendo juicios grandes para que podamos entender que Dios está juzgando de alguna forma a la grande ramera, porque la grande ramera son todos los países que no han recibido al Señor Jesucristo como fundamento de su fe espiritual. Entonces, Dios en el tiempo de Juan veía los eventos que pasaban en los imperios romanos de que caían reinos uno y otro, veía que se estaba todo armando para que el poder del Cristo se manifestara. Leo, y oí como una voz de una grande multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. O está tomando reino, podríamos decir, si es que fuera el fin de las hostilidades ahora. Porque si lo tomamos a pie juntilla de decir que reina, entonces ya reinó, ya estaríamos en el reino. Dice también otra confusión que se produce, y no es así. Dice, aleluya, porque reina el Señor, se está haciendo su voluntad, está cambiando gobiernos, reinos, está protegiendo también a su iglesia. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella le ha sido concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente y limpio. Y aquí no tenemos mucho que preguntarnos qué significa este lino fino para nosotros, ¿cierto? Que estamos esperando como la novia al Salvador o al esposo en este caso. Porque el lino fino es los actos justos de los santos. Actos justos pueden ser tanto de acciones como respecto de la fe. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, también con los hechos, ¿cierto? Y no solamente con las palabras.
Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a las cenas del Cordero. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, de Dios. Yo me postré ante sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice, ¿a quién tiene que adorar? No al ángel. Juan estaba confundido con lo que estaba pasando. No, dice, adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos son como llamas de fuego y su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie sabe sino él mismo. Y está vestido de una vestidura teñida en sangre. Y su nombre es llamado, ¿ustedes conocen a esta persona? Es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en los cielos le seguían con caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda. ¿De la boca de quién? Del Verbo de Dios. Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. ¿Quién guiará con cetro de hierro? El Verbo de Dios. Y además este mismo pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él se viene a hacer juicio. Pisar el lagar, las uvas, es actuar como en una especie de juicio, porque al aplastarse, ¿cierto?, las uvas refleja la idea de que se está haciendo un juicio. En su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos está viendo claramente que se están moviendo las cosas en la tierra, de acuerdo a los designios de Dios, pero Dios tiene ya elegido a su Rey, al que va a ser Señor de todas las naciones, a Jesús, porque ahora Él está resucitado desde hace mucho tiempo y a la diestra de Dios, esperando lo que resta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y además el mismo Dios lo presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Y él gritó con gran voz a todas las aves que estaban volando en medio del cielo, diciendo, venid, congregad para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, comandantes y todos los poderosos, y toda carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Verso 19 dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados. Aquí lo está explicando ahora claramente que era en el tiempo. Ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba montado en el caballo. Vemos aquí claramente que era la intención del maligno de que nosotros desecháramos por el temor de la muerte, o los que en ese tiempo vivieron, la adoración solamente a Dios y al Señor Jesucristo. El Imperio Romano se especializó en perseguir a muchos pueblos y en su particular, uno de los que más padecieron, y nuestro Señor Jesús en ellos, fue el pueblo de Israel, de donde viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, el nombre de este Señor es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y por qué es Verbo de Dios y palabra de Dios su estandarte? Es porque Él con su poder, igual que el Padre, puede crear todas las cosas y las creó, así también Dios lo determinó. El Hijo también es creador como el Padre. Y junto con el Padre obraron todas las cosas. Entonces también por ello es Verbo de Dios, porque con su palabra crea las cosas y sana incluso. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella. ¿A qué cosa? A las naciones. ¿Ustedes creen que lo que ha pasado en Rusia y lo que va a seguir pasando no va a ser un acomodo de reyes para que se vaya cumpliendo lo que dice la Escritura? Que hay un poder que se está levantando o tratando de imponer sobre otro para que finalmente vuelva a haber un cambio de reyes importante y también padezca el pueblo de Dios. Porque con estos eventos, los más débiles, en el sentido de poder de fuego o de guerra, los que no queremos hacer ningún tipo de guerra somos los más pacíficos. Los que esperamos nuestra recompensa de parte del mismo Cristo cuando Él regrese. Somos pacíficos, procuramos no hacerle daño a nadie, porque Dios es el que hace el juicio en este mundo, que se mantendrá como esperanza Él de nuestras aflicciones hasta el día que regrese. El día que regrese le veremos cara a cara y dejaremos de padecer, porque nosotros no estamos aquí para responder
ojo por ojo, diente por diente, sino para padecer, para soportar, sobrellevar y mantener la fe en nuestro Señor Jesucristo hasta que regrese. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. También Él viene a juzgar y Él la guiará con cetro de hierro. El Señor Jesús, el Verbo de Dios. Ahora entonces ya no es un cordero. Cuando llegue a manifestarse como el Cristo con todo su poder, se va a manifestar porque Él va a venir con toda la gloria que el Padre le ha concedido mostrar. Verso 16, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Dios tiene como propósito poner por rey, a pesar de todo lo que estamos viendo ahora, que está pasando en el mundo, que caen países enormes, que hay miedo por lo que pueda pasar a futuro a los países porque se están reordenando todo. Dios ya ha dicho quién va a gobernar, quién finalmente va a prevalecer. El Cristo de Dios, es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él va a prevalecer sobre todos sus enemigos y Él vendrá en los momentos finales de este mundo para tomar reinos sobre todas las naciones. Pero mientras tanto, estamos nosotros esperando en Él, sabiendo que las señales tienen que cumplirse para creer quién es el verdadero Mesías. Nosotros ya lo sabemos, que las señales de nuestro Mesías están en sus manos y en sus pies. Él fue crucificado por los pecados, erróneamente por el pueblo romano y por el odio del país que no lo acogió como su Cristo. Quiero decir que el mismo pueblo de Israel, que debiera haber visto todas las señales que él hacía, haberlo considerado su propio Mesías, por sobre todas las otras naciones, por el contrario, preferían adorar de otros dioses, respetar otros reyes, y al Cristo de Dios no lo consideraron como su Salvador. Pero Él, a pesar de todo eso, ha mantenido con nosotros su misericordia. Él no se ha desdicho de traernos la salvación por la fe en Cristo Jesús. La esperanza nuestra sigue intacta. Y Él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo: venid, congregaos, para el gran banquete de Dios, para que comáis la carne de reyes, de comandantes y de poderosos, la carne de caballos y de sus jinetes, la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Verso 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Qué está pasando ahora acá? Congregados para hacer guerra contra el que estaba montado sobre el caballo. La guerra que hay aquí no es directamente contra Cristo, sino solapadamente contra Cristo, porque va a padecer cualquiera de los que en los países que están siendo invadidos se han dañado por causa de los que están tratando de tomar los reinos de la tierra. Pero el Señor prevalecerá, porque Él es Rey de Reyes y el Señor de los Señores, dice. Esto es una expectativa nuestra, sabemos que el Mesías vendrá, pero Dios vedó el que sepamos el día de regreso al Señor. Así que nosotros cuando hablamos de las señales de los tiempos en este momento, estamos hablando de que hay una posibilidad de que Dios se manifieste en estos tiempos finales, pero no lo ha hecho todavía, porque primeramente tiene que cumplirse que Él tendría que venir con gran poder y gloria y no mostrarse más que como juez y no como una persona que está tratando de dirimir para que puedan las personas estar expectantes a los eventos que se están ocurriendo y no vayan a tratar de elegirlo ellos, si el que lo elige es Dios. Dios lo ha de manifestar. Así que tenemos al Verbo de Dios que nos ha dado la certeza de que la salvación ya vino. Él ya se manifestó como Mesías Cristo, como Hijo de Dios. Él dio su vida por nosotros, ha hecho todo lo que necesitábamos cada uno de nosotros para ser salvos. Es el que presentó la expiación con su propio sacrificio. Por lo tanto, ya no falta ningún requisito para entrar en el reino de Dios, solamente esperar el día y el momento que solamente Él lo sabe. Reitero el planteamiento, no nos asustemos, el reino de los cielos aún no ha llegado. Hemos mencionado algunas de las cosas que se tienen que producir y se ve realmente que los eventos están cada vez más grandes, que se están ocurriendo de movimientos de país y de guerra que realmente llaman la atención, pero aún no es el fin. No nos asustemos en demasía. Todos nos atemorizamos un poco porque vemos que un país entero tan grande como Rusia cambió de ser un país poderoso, una potencia,
a un país que quedó sometido finalmente a una potencia más chica. Y solamente eso les voy a comentar respecto a esto, porque el día y la hora yo no lo sé, nadie lo sabe, pero lo que sí sé, que el que está por venir tiene escrito un nombre en su muslo, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es una guerra entre países, no sobre una persona, como se da aquí en la Escritura, no contra el ungido, sino que se ve una batalla entre hermanos, países que tienen la capacidad de ser prácticamente descendientes unos de otros, muy parecidos en la genética y todo exactamente. ¿Qué pasa con esto? Dice, y la bestia fue tomada presa, junto con el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos en el lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves saltaron de la carne de ellos. Así vemos con la lectura que la Biblia ha mantenido su significado hasta ahora como lo hemos tenido teniendo tan sencillamente. Seguimos esperando al Mesías, él no ha regresado aún, pero sí los eventos que se ven de la intranquilidad que hay, de que hay una guerra mayor, se puede dar, pero aún así, si son las mismas personas que están aquí, no es el Cristo que habla la Biblia. El Cristo que habla la Biblia es el que murió en la cruz, al cual Dios resucitó de los muertos y lo ha sentado a su diestra, vivo. Y lo que resta es venir a poner las naciones como estaba a sus pies. Él no ha venido aún. Ya las naciones se habrían rendido delante de él, se habían reconocido su mesianismo. Luego la Biblia habla de otro evento, el reino de los 1000 años, y vio un ángel que descendía del cielo que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Qué le parece? Lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no han adorado a la bestia y a su imagen, y tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es natural que el santo que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, finalmente, en el capítulo 20, lo que la Biblia revela es una derrota final de Satanás, capítulo 20, verso 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, saldrá para engañar a las naciones. Saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos o puntos cardinales de la tierra. Agog y Amagog es un nombre que se refiere a los antiguos enemigos de Israel, ¿no? Entre muchos que hay también. Al fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena de la mar. Aquí también está hablando ahora de una batalla que Dios tiene que congregarse. Lo ha ofrecido eso a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla. Del número de ellos es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Es decir, ellos también van a recibir su juicio, y eso no ocurrió todavía. Esta es una gran guerra mundial que va a ser terrible quizá. No sabemos, solo Dios es nuestro mentor, al quien obedecemos. En Él ponemos nuestra confianza y en su Hijo Jesucristo. Y luego en el verso 11 lo que tendría que venir dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, donde están los muertos, según la traducción griega, entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. O sea, la misma muerte entrega a sus muertos para que
se les haga juicio. Verso 14. Y la muerte y el Hades, que son los nombres que se le dan lugares de los muertos en algunas oportunidades de la literatura griega, y se fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia nos describe, cómo se va a producir y qué es lo que va a traer como causa el fin del mundo, lo que acabamos de leer. Dios está sentado donde vieron el cielo y la tierra, y estaban delante todos del trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese juicio aún no se ha producido. Ese juicio empieza en el regreso del Señor Jesucristo, cuando Él venga con gran poder y gloria y del pago a cada uno según sus obras. Y el capítulo 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se pasaron, dice, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una voz del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo también: está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos ofrece el Señor agua viva, agua que nos trae vida eterna. La promesa de Él siempre ha sido eso, darnos vida eterna. Dice: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, es decir, la muerte eterna. El verso 9 dice, respecto a la Nueva Jerusalén: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la piedra preciosa, como a piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas había 12 ángeles, y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas estaban al oeste, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad. Sus puertas y sus muros. La ciudad está dispuesta en forma, en cuadro, dice la versión más moderna, pero aquí dice cuadrangular, como cuadrado. Y su largo es igual a su ancho. Eso también se encuentra en nuestra parte del Apocalipsis, también, si lo quieren encontrar. Él midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. El largo y el ancho y el alto son iguales, es un cubo. Midió su muro 144 codos. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces, mi hermano, esta es la ciudad que realmente tiene que manifestarse, venir de Dios o de con mi Dios, como dicen algunas versiones, y manifestarse entre nosotros. Pero se ve que es una ciudad que viene del cielo. No es una ciudad que pueda construir el ser humano. Y Dios va a hacer que prospere todo para que venga el Señor con gran poder y gloria en ese momento, cuando Dios quiere establecer su ciudad aquí. Pero hasta ahora solo vemos indicios menores, guerras, rumores de guerra. Tenemos que quedarnos tranquilos esperando. Porque, primero, ¿qué nos trae tranquilidad? Los pecados están perdonados. Cristo ya murió por nosotros. Estamos en paz con el Padre Celestial porque Él nos ha perdonado, porque incluso su propio Hijo, Dios lo ofreció para que pudiéramos nosotros estar en paz con Él. Así que no nos atemoricemos, la muerte no nos debe asustar, solamente debe atemorizarnos si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y con los pecados limpios, invocando el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, nuestros pecados son perdonados para estar en paz con Dios.
Así que podemos esperar con confianza ese día en que la fe no será realmente contada por justicia en ese momento. La fe en el Señor Jesucristo traerá la paz a nuestros corazones desde que hemos creído en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Esto nos trae la paz y en las peores situaciones de guerra, de hambre, de muerte, de lo que sea, el Señor nos levantará de la muerte y nos trasladará en el día que Él regrese al reino de su amado Hijo, el cual esperamos, como dice la Escritura, que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y nosotros también, siendo indignos, tendremos este gran privilegio de vivir por la palabra de Cristo, porque Él lo va a mandar y nos va a sacar vivos de la sepultura si es que estamos durmiendo en el Señor en esos tiempos. Así que, hermanos, no temamos, ya todo está pagado, la deuda ya no existe, el Señor ha perdonado todo pecado, de todos los que con humildad se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, como así lo hacemos todos cuando estamos reunidos aquí. Y doy gracias a Dios de haber podido ayudarles, y ustedes a mí también. Todos nuestros pecados han sido limpiados y pagados del Señor Jesucristo, y pedimos que Él nos siga ayudando en nuestra vida cristiana, dando una victoria contra nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros malos deseos, todo lo que pueda traer desasosiego a la fe. Hemos de estar tranquilos porque ya ha sido hecho todo, hermano. El Señor ya pagó, murió una sola vez por los pecados. Por esta vivir en alegría y en gozo, sabiendo que Él nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre y nos ha puesto en paz el Señor Jesús para con Dios. Así que, hermano, las bodas que Dios nos invitó, Él mantiene la invitación para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que confiando en Jesucristo como su Salvador tenga vida eterna. Me despido, hermanos. Sé que ha estado no muy clarito lo que he hablado hoy día por causa de la modulación, pero el Cristo es el mismo, el Salvador es el mismo. No hay otro Redentor más que el Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan toda una muy buena tarde en el Señor. Gracias. Amén, pastor. Gracias por el Padre espiritual entregado a la iglesia el día de hoy, por recordarnos que estamos en paz para con Dios a pesar de los acontecimientos que están ante nuestras vistas. Sabemos que el día del Señor está cerca y sabemos que nuestros pecados han sido todos perdonados. Por lo tanto, confiamos en esa sangre maravillosa de nuestro Señor Jesús, que está ahí para que nos limpiemos permanentemente de todos nuestros pecados, de tal forma de estar todo el tiempo listos, preparados para ese momento. Tal cual como le preguntaron los discípulos: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Y el Señor le dice que así como el ser humano está percibido acerca de los tiempos, cuando viene el verano, la primavera, lo que sea, el Señor mismo nos va a mostrar ese momento para que estemos preparados para cuando el Señor esté a puertas de su venida. Así que no vamos a estar en tinieblas en ese momento, hermanos. Sabemos que el Señor nos va a tener preparados nuestra mente y nuestra conciencia para ese momento. Quisiera dar la oportunidad a un hermano que quisiera hacer algún comentario con respecto al estudio del día de hoy. Hermano Alex. Sí, hermano. Yo quisiera comentar respecto a que sin duda que las noticias y todo esto que ocurre trae mucha angustia al mundo. Pero hermanos, tenemos la palabra verdadera del Señor, que es una antorcha que nos alumbra, porque el Espíritu Santo es el que precisamente obra esta iluminación de la verdad que Dios nos dio en Cristo Jesús, para que nosotros no estemos en confusión. Tenemos ahí su palabra a la cual ceñirnos y en la cual escudriñar. Medito siempre en la fuerza que tiene el último hecho que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos y les da esas órdenes, y también declara la potestad tremenda que el Padre le había dado por cuanto había cumplido lo que el Padre había puesto en sus hombros, nuestra redención, y toda la autoridad que ello implicaba. Y entre esas cosas dice, en la despedida ya, en la despedida en la carne, porque ya pasaba a tomar su naturaleza espiritual sin gloria, ya sin relación con la carne, y ahí dijo, ya partiendo, como aquel padre que antes de salir le da la última instrucción, lo más importante, les dice:
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Su Espíritu, el cual precisamente es tan necesario. Cristo sabía lo que se venía, que esta verdad suya iba a ser atacada y en los tiempos finales iba a ser absolutamente atacada, virulentamente, y velaba por su iglesia y les daba la tranquilidad, que yo estoy con vosotros, hermanos. Juan es tan claro cuando nos dice de que esta unción que el Espíritu le da a la iglesia permite que distingamos la verdad del error, que distingamos al hermano verdadero del hermano falso, del que se introduce, podamos distinguir cuál es la voz del pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, del otro que es asalariado. Y estas son operaciones sobrenaturales que el Señor ha puesto para nuestro bien por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, estos temas no debieran a nosotros angustiarnos, porque ya está trazado nuestro destino y ahí está su palabra para todo aquel que la escudriñe, hermanos. Yo me gozo porque estos temas no fueron escritos para una época en el siglo primero, sino que nos involucran a nosotros que ya estamos casi a las finales de estos tiempos. Dios sabe cuándo será el final, pero hemos visto que esto recrudece. El mensaje entonces es no estar en angustia, hermano. El Señor no nos ha dejado solos. Dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que seamos fieles, creámosle, aferrémonos a su palabra, no menospreciemos las profecías y el Señor estará con nosotros tal como Él lo prometió. Gracias por este mensaje, pastor, y el Señor los bendiga a todos. Estoy muy agradecido también por esto, porque somos corroborados y confirmados nuevamente de estas cosas que son fundamentales realmente y que traen de los pelos a todo el mundo que no está en la verdad, como una hoja que va y que viene. Nosotros no somos de los tales, gracias a Dios. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Alex. ¿Algún otro hermano que quisiera hacer algún comentario? Hermano Oscar. Sí, quiero darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, muy gozoso por la palabra oída esta mañana, que corrobora, ¿no es cierto?, la enseñanza que hemos recibido por largo tiempo nosotros, gracias a la misericordia y el poder de Dios, de tener claridad respecto de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que falta que ocurra. Y gozosos más que asustados, hermanos, nosotros, como fueron las últimas palabras de nuestro pastor en este estudio. Nuestros pecados fueron perdonados, hermanos, por lo tanto esperamos, anhelamos el día del Señor y ese día viene con toda esta turbulencia, viene con este final horrible para el mundo, para la gente que no amó al Señor, pero de gloria para aquellos que le hemos amado por causa de que Él lo hizo de esa forma, hermano. Está hecho, dice el Señor. Él hizo todo esto, hermanos, en favor nuestro. Es tremenda esta información que tenemos, hermano, que nos permite estar tranquilos en estos días y más bien alegres, hermano, que asustados, que atemorizados, porque tiene que ser de esta forma. Así lo hizo el Señor y así concluirá esto, conforme a como Él quiso hacerlo. Y en ese propósito de Él, hermano, estamos nosotros hoy día perseverando y oyendo estas palabras con mucho gozo, hermano, con una tranquilidad tremenda. Porque el que lo quiso hacer así, hermanos, es todopoderoso, no hay quien pueda estorbar su decisión, no hay quien pueda impedirla. Entonces eso nos da mucha confianza. Muchas gracias, hermano. Eso quería darle gracias y gloria a nuestro Señor. Amén, hermano Oscar. Para terminar esta reunión tan maravillosa que el Señor nos ha entregado el día de hoy, quiero pedir a mi hermano